Y un buen día, estando yo de visita en la casa familiar en La Victoria, mi papá entra a la habitación mía, de mi infancia, donde yo me quedo cuando voy para La Victoria, yo voy a mi casa de infancia, a mi cuarto donde yo dormí toda la vida. O sea, estaba yo ahí en mi cuarto y él me dice, quiero hablar contigo y contarte la historia de nuestro apellido. Entonces él cuando comienza a contarme la historia, hace como un spoiler y dice, un spoiler no, como un insert y dice, tú te preguntarás por qué tu abuelo se llama Umekichi Arai y por qué yo me llamo Seiichi Kobayashi, porque no tenemos el mismo apellido. Y ahí es cuando él me cuenta esta historia, ¿no? Bienvenidos a su podcast Nítido, el podcast que busca aclarar ideas. ¿Cómo buscamos aclarar ideas? Teniendo conversaciones honestas y profundas con todo tipo de personas, desde ponentes de TEDx hasta personas desconocidas en la calle. Hoy no salimos a la calle, nos quedamos aquí en Aroma de Café, este lugar increíble y precioso donde nos sentimos como en casa y nos tratan con muchísimo cariño para conversar con una de nuestras invitadas ponentes de TEDx, Hana Kobayashi. Esta nipona venezolana, cantante, mágica, es una divinidad. Conversar con ella y todo lo que tiene que decir y toda la reflexión que tiene desde esta biculturalidad entre Japón y Venezuela. No solamente Venezuela, sino específicamente gocha, trujillana. Esta historia preciosa que nos cuenta de cómo esta persona, su padre, Seiko Kobayashi, vino de Japón sobreviviendo a la Segunda Guerra Mundial y encontró el amor aquí en Trujillo con la señora, no me acuerdo cómo se llama su mamá, pero además como la historia de su nombre, Kobayashi, es una historia de amor, es una historia de reivindicación y es una historia de honor japonés, venezolano. Esto está muy interesante, además de todas las reflexiones que tiene Hana en torno a la creatividad y de dónde debe partir un artista como base a su devenir creativo, de dónde tiene que salir esa creación, esa creatividad. Todas esas preguntas, todas esas reflexiones las va a tener Hana hoy conversando aquí conmigo en este espacio que es nuestro podcast Nítido. Y el podcast Nítido se hace gracias a, bueno, Aroma y Café, se hace gracias a el equipo de TEDx Caracas. ¿Qué es TEDx Caracas? Bueno, es una serie de conferencias que se crearon en Estados Unidos en los años 80 y que otorgan licencias para cada una de las capitales del mundo y de las ciudades importantes del mundo. Nosotros tenemos la licencia para la capital de Venezuela, Caracas, y a partir del año que viene vamos a estar haciendo unas conferencias absolutamente increíbles con invitados que no van a tener sentido, no se lo van a poder creer. Créeme que lo que viene, se vienen cositas, como dicen por ahí. Lo que viene es algo realmente interesante y realmente valioso, como estas conversaciones que estamos teniendo también para ir preparando el terreno para nuestros eventos en vivo. Ahora bien, ¿qué más tenemos que decir por allí? Bueno, que un agradecimiento al equipo de TEDx Caracas. ¿Quiénes son el equipo de TEDx Caracas? Isa, Marifrance y Marcel. Mi persona aquí, Javier Medina, que soy el director. Hago la parte más fácil, que es conversar con los invitados, conversar con la gente en la calle y conversar con ustedes. ¿Qué les voy a pedir a ustedes? Aparte, no les voy a pedir, primero les voy a dar gracias. Gracias por vernos, gracias por los likes, gracias por los comentarios. Pero les voy a pedir otra cosa, no compartan. Ya se lo dije en el capítulo pasado, no lo compartan así a mansalva. Porque la conversación que estamos teniendo con ustedes, contigo específicamente, que estás entendiendo el nivel de conversa, que estás entendiendo las referencias, que estás entendiendo en dónde estamos y cómo estamos conversando, esto no es para todo el mundo, esto es para nosotros, para los que lo entendemos, para quienes estamos en el juego. Sí, pero si tú conoces a alguien, si tú conoces a alguien que tú digas, esta persona también lo va a entender, pásaselo, pásaselo como quien no quiere la cosa. Mira, te tengo esto por aquí que yo estoy disfrutando y quiero que lo disfrutes también conmigo. Bueno, por ahora somos una comunidad pequeña, por ahora somos una comunidad de gente muy selecta y así va a ser siempre, pero mmm,
quiero que sepan que las personas que ya están entendiendo y que se están metiendo y que están entendiendo las capas que hay detrás de esto, bueno, que estamos conectados y que sabemos que estamos haciendo algo más allá de lo evidente, ¿sí? Entonces, bueno, disfruten del capítulo de hoy, que también tenemos otro invitado en el capítulo de hoy, quien es Ágata, ya la van a conocer, la van a ver, es una divinura también, preciosa. Y bueno, comenten, si no les gusta el episodio, comenten. Me pareció terrible, una completa basura. Por favor, no vuelvan a grabar eso. Eso también está bueno y es recibido en este podcast también, porque no somos perfectos y estamos dispuestos también a escuchar incluso a las personas que no piensan como nosotros. Así que bueno, chequen el episodio y disfrútenlo. Un abrazo. Hana Kobayashi, Hola. amiga de la casa, mi amiga personal, persona muy querida. Gracias por aceptar la invitación de conversar conmigo y de conversar con los nítidos que nos están escuchando, nos están viendo. Estamos aquí desde Aroma de Café, como siempre. Este lugar precioso, este lugar increíble, que también son amigos de la casa, amigos de Sí. TED Caracas, de Hana también, Sí. Sí, ¿verdad? Es una maravilla. Saludos, Francis, quería verte por acá. Francis, hola. Y bueno, aprovechamos hoy de conversar con Hanita Kobayashi. Tenemos mucho que hablar porque tenemos rato sin conversar. Sí. Quiero decirles que Hana tuvo una charla TED con nosotros hace 6 años. Y la charla la charla se llama No soy un hashtag. Yo la estuve revisando esta mañana y dije, qué joya. De verdad, Hana, qué joya. O sea, qué joya de charla. Y si podemos empezar por ahí, por refrescar lo que tú contaste esa vez, a mí me parecería increíble. Como para que la gente te conozca y sepa, bueno, muchos lo conocen a Hana ya, pero los que no conocen a Hana puedan ver más o menos de dónde viene y quién es. Bueno, esa charla la preparé en 10 días. Ujú. Eso es lo primero que recuerdo de esa experiencia TEDx. Este, tenía mucho miedo porque dije, wow, esto es importante, ¿no? Yo, justamente en ese tiempo, Ujú. antes de que nos conociéramos, porque nos conocimos a través de esta invitación que me hace Javier y Víctor, Sí, porque tenemos una amiga en común que es Marilyn Viloria y ella es quien me recomienda, ¿no? la Marilyn. Marilyn, cantante de mezzosoprano, una de las mezzosopranos más importantes del país en este momento. Sí. No nos conocíamos, entonces yo dije, bueno, justamente en ese tiempo, no sé, de manera coincidencial, yo veía muchas charlas TED. Ok. Entonces, claro, entendía la importancia comunicacional, la importancia de la plataforma en cuanto al propósito Ujú. de TED, que es justamente TED y sus distintas hijitas, ¿no? Que TEDx es una hija de TED, que es llevar conocimiento, que es contribuir pues, al crecimiento cultural y tecnológico y científico y social de la sociedad. Yo decía, esto tiene un alcance importante, entonces hay que decir cosas importantes o lo que uno considere que es de valor, ¿no? Desde el lugar más altruista de la entrega, porque al final, este, creo que todo acto al momento de dar es importante que si se conecta con el altruismo, que es justamente esta intención de dar sin la intención o la pretensión de recibir, y si lo que se da es considerado de valor y de beneficio, pues maravilloso. Sí, tú sabes que en esa ocasión tú contaste la historia de tu nombre, tu historia familiar, que me pareció fascinante. Yo no me acordaba, yo la revisé fue esta mañana. Mm, Y tú cuentas, bueno, de tu papá, de tu mamá, de lo que pasó con tu nombre y de lo que significa eso. ¿Tú pudieras refrescarnos esa historia? claro, sí. Em, no se los voy a decir todo porque yo espero que Javier ponga así como en una etiquetica por Sí, sí. aquí la charla TED Sí, abajo en la descripción va a estar la charla. para que vayan. Mira, realmente mi apellido, em,
sea, el apellido que yo tengo es Kobayashi, pero el apellido real de mi padre, o sea, antes de Kobayashi, era Arai. Ok. Ese era el apellido de mi abuelo, que se llamaba Umekichi Arai. Entonces mi papá era Seiichi Arai. Ujú. Entonces la gente se preguntará, pero entonces, ¿de dónde viene el Kobayashi, no? El Kobayashi era el apellido de la madrastra de mi papá, que se llamaba Hana Kobayashi. Ok. Este, ella nunca se casó con mi abuelo, entonces ella preservó su apellido, o sea, ellos se juntan en algún momento, luego en la época de posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo se vuelve a juntar con otra persona porque mi abuela, Hide Arai, ella muere durante la Segunda Guerra. Mi papá, su hermano mayor y mi abuelo logran sobrevivir. Mi abuela y unos tres, cuatro hermanos de mi padre mueren en el mismo bombardeo donde muere mi abuela, entonces ellos quedan como sobrevivientes de guerra. Pasa el tiempo, realmente muy poco tiempo, eh, y una vez bueno, que se supera o empiezan a reconstruir el país, pues mi abuelo se junta con Hana Kobayashi. Y ella es quien termina de alguna manera de criar a mi papá. Mi papá era un niño. Al término de la guerra, mi papá tenía unos 8 o 9 años. Wow. Entonces, y era un niño huérfano de madre. Entonces, y huérfano de muchas cosas. O sea, mi papá me contaba que la situación de guerra es devastadora porque, sobre todo cuando destruyen tu hogar, cuando ya no tienes una parte de tu familia. Él me decía, la escuela donde yo iba ya no existía, entonces muchos de mis compañeros de clase más nunca los vi. Entonces es una situación de fractura y de trauma enorme, ¿no? Entonces, el que él vuelva a tener una figura materna y además una figura materna con la que él crea un nexo tan maravilloso, al punto de que él decide adoptar su apellido, porque ella no tuvo hijos con mi abuelo, Ok. ni tuvo hijos, nunca tuvo hijos biológicos. Entonces sus hijos fueron mi papá y mi tío. Y entre ellos dos, mi papá fue el que creó el nexo más fuerte con Hannah. Hannah era cantante y era sensei de geishas. Mm. Entonces era una persona muy especial. Claro, yo conozco todo este verbatim por mi papá. Yo nunca vi fotos de Hannah, no hay registros de ella. Lo que tenemos tanto mi hermana, mi mamá y yo son los cuentos de mi padre. Bueno, sí hay una foto de mi abuelo con Hannah. Sí, ahora que lo recuerdo, era una mujer alta, eh, como unos rasgos como firmes. Ahora que recuerdo, es- ahorita eso fue algo que no dije en la charla TEDx, que si hay una imagen de ella con mi abuelo. Ok. Este, solamente esa imagen, esa foto ellos dos juntos, una foto en sepia, muy vieja. Em, entonces lo que tenemos es el relato de mi padre y la constancia del apellido, ¿no? De que él decide asumir este apellido porque él dijo, yo quiero que tu apellido Permanezca. permanezca en el tiempo. Entonces él renuncia al Arai y adopta el Kobayashi y se convierte en Seiichi Kobayashi. Entonces, yo conozco esta historia como a los 24 o 25 años. Y ya yo para ese momento estaba, pues, tenía ya como unos 8 o 9 años como ya empezando a hacer música porque comencé bien chamita. Ok. Este, y un buen día, estando yo de visita en la casa familiar en La Victoria, mi papá entra a la habitación mía, de mi infancia, donde yo me quedo cuando voy para La Victoria, yo voy a mi casa de infancia, a mi cuarto donde yo dormí toda la vida. Estaba yo ahí en mi cuarto y él me dice, quiero hablar contigo y contarte la historia de nuestro apellido. Ya. Entonces él cuando comienza a contarme la historia, hace como un spoiler y dice, un spoiler no, como un insert y dice, tú te preguntarás por qué
tu abuelo se llama Umekichi Arai y por qué yo me llamo Seiichi Kobayashi, porque no tenemos el mismo apellido. Y ahí es cuando él me cuenta esta historia, ¿no? Entonces cuando llega a la parte de que Hana era cantante, que era artista, es como, o sea, yo lo que pienso inmediatamente es, o sea, el viaje de mi papá, como al ver que su hija mayor, que se llama como su madrastra, como esta mujer con la que él tuvo un nexo tan importante, que se Sí. convirtió pues en su madre, como que tomó un camino así como el de su madrastra, ¿no? El de su madre al Claro, y final. todo cerró. Sí, Perfecto. es muy, porque realmente mi inclinación por las artes no fue una inclinación aupada o motivada por ninguno de mis papás. O sea, nunca fue, hey, canta, mira, toma esto. No. Mi papá empieza a regalarme instrumentos, a mostrarme música cuando él se da cuenta que yo tengo una inclinación natural Sí. para esto, pero mi inclinación era desde chamita. O sea, mi primera, este, mi primera motivación para yo cantar es que yo quería cantar como Melissa, como la reina del rock. Entonces la primera cantante que yo imité fue a Melissa, Ok. porque bueno, la primera escuela de los cantantes es la imitación, ¿no? Entonces, claro, yo tenía como unos 6 7 años cuando empecé a hacer esto. Entonces, claro, mi papá me cuenta esto y fue o sea, fue muy shocking para mí, ¿no? Entender que los lazos muchas veces como que no, los lazos trascienden la consanguinidad. Entonces la vinculación em, es algo que va más allá de una herencia genética, porque yo creo que al final todos estamos conectados, Claro. todos realmente estamos conectados. Entonces, y también como este darse cuenta de cómo este señor que viene de Tokio se junta con una muchacha de Betijoque, de Trujillo, cómo ocurre esta unión. Eh, Hay como muchas cosas que de mi herencia familiar que siempre me maravillan muchísimo, me siguen maravillando. Mi padre ya no está en este plano, él partió hace 13 años, murió hace 13 años. Mi mamá vive, una mujer joven además, este, a través de ella sigo aprendiendo cosas y de mi familia y como de las familias que uno elige tener, ¿no? Y ¿Cómo era tu también, casa, Hanna? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era esa mezcla entre ese papá japonés y esa mamá trujillana? bueno, hay muchas cosas que tienen que ver no solamente con mi mamá y mi papá, sino también con la presencia de mis tíos maternos. Ok. Porque la presencia, digamos, japonesa era solo de mi padre. O sea, mi padre llegó a Venezuela solo. En algún momento se trajo a un sobrino, ese sobrino luego volvió a Japón, Ujú. pero ya luego se quedó él solo acá. Entonces no tuve contacto con ese tío japonés que se quedó en Japón y con mis primos allá. Entonces, como que mi familia era mi padre, mi mamá y mis tíos. Tus tíos Y maternos. mis tíos maternos y mi abuela y mi bisabuela materna, ¿no? Toda una gente allí trujillana, andina. Entonces, pero también la presencia de mi padre es una presencia Fuerte. muy fuerte en el sentido de que mi padre era una persona con una energía, una energía importantísima. Este, una energía que digamos que impregnó a toda mi familia, ¿no? Em, pero digamos que en presencia, entonces yo tenía mucho este sabor así trujillano, andino, venezolano, pero sí en el núcleo pequeño de mi mamá, mi hermana, mi papá y yo, sí había como una cosa muy especial, ¿no? Porque unos códigos allí muy biculturales, o sea, por una parte mi padre, por una parte mi mamá, entonces era todo como muy especial, muy particular y único, pero también habían cosas como la parte estricta de Ujú. ambas culturas, que fue como lo que me costó más a mí navegar durante la adolescencia, porque aquí debo decir que los andinos son más estrictos que los japoneses. Wow. Esa no me la sabía. Entonces, claro, tuve como dos códigos allí con respecto a lo que significa el compromiso, la disciplina, lo estricto, lo duro, lo cuadrado, bien marcados, ¿no? Ya.
Este, pero a su vez, más allá de esos códigos culturales heredados por ellos dos, había una particularidad también en ellos dos, ¿no? En Ujú. esa unión particular. Entonces, había como unos acuerdos allí, donde por supuesto la disciplina venía de parte de mamá en algunas cosas, más como lo doméstico, y todo lo que tenía que ver con lo que venía fuera del mundo era más como guiado por mi padre, ¿no? Sí. Tú Este, en la charla mencionas que en tu casa se seguía el bushido. claro, pero el bushido, al final yo creo que el bushido está en todos lados. El bushido es el código del samurái. Ok. Em, y es simplemente el aprendizaje a través de la experiencia. Entonces, en ese sentido, el bushido está en todos lados, sea japonés o no. Claro. Entonces, claro, mi padre, él decidió no llenarnos de costumbres japonesas en casa, porque él decía, el extranjero soy yo. Mm. Pero llegó un punto en que él ya no era tan extranjero, estaba bastante venezolanizado. Sí, Eh, que es como un fenómeno, yo lo noto en amigos que tengo fuera, que hay como dos escuelas de pensamiento. La escuela es, soy veneco venezolano y voy a comer arepa todos los días y ando con una gorra y tal y a mí nadie me saca. Está bien, está bueno. Y luego también tengo unos amigos que dicen, no, yo lo que estoy intentando integrarme, yo no busco una pareja de aquí, de este lugar, participo en las costumbres y tradiciones de aquí, hago esto, incluso intento como hasta desconectarme un toque de todo lo que está pasando allí para poder realmente conectar de nuevo aquí. O sea, yo no critico ni aplaudo ninguno, son maneras de asumir sí. tu, tu ser extranjero, no ser del lugar. Que me imagino que fue como la escuela que tomó tu papá fue, mira, vamos a ver cómo nos integramos más. No lo sé. Lo que pasa es que mi papá, Ajá. él, claro, él cuando emigra de Japón, él no lo hace ni por necesidad, ni escapando de una guerra, ni nada. Él llega a Venezuela a principios de los años 60. Entonces, para ese momento, Japón estaba bastante ya recuperado de todo el asunto de la Segunda Guerra. O sea, habían pasado ya un poco más de 20 años luego de la Segunda Guerra. Venezuela estaba en un momento de bonanza impresionante desde el punto de vista económico. Ok. Em, Él llega acá bastante, o sea, como a mitad de sus 30, Ujú. como a los 35, 36 años. Entonces ya era un hombre ya bastante como claro en las cosas que quería, pero él no se hallaba en Japón. No, él no Ah, se hallaba, era como que él decía, aquí los inviernos son horribles. Este, entonces surge esta oportunidad, o esta idea junto con unos compañeros que al igual que él trabajaban en la metalurgia. Mi papá era mi ingeniero metalúrgico, eh, y surge como esta idea, en base a toda como el crecimiento que se estaba viendo en Latinoamérica, específicamente en Venezuela por todo el asunto del petróleo sí. y la apertura a la inversión extranjera. Ellos llegan pues acá, ¿no? Y una de las cosas que maravilló a esos japoneses que llegaron fue el clima. Claro. Y también como esta amabilidad del venezolano y esta receptividad del venezolano, ¿no? Entonces, él se queda en Venezuela porque él encontró su lugar acá. O sea, no porque estuviera escapando ni nada, sino Ok, porque él estaba en búsqueda. ok. Y además que, bueno, llegó como empresario y llegó, pues, o sea, todas las condiciones estaban dadas Claro. para que él pudiera invertir bien acá, para que él pudiera emprender bien acá, eventualmente crear una familia, que era algo que no estaba en sus planes. O sea, mi padre, él llegó y él venía como que, bueno, ya yo como que no soy como una persona, yo como que me voy a quedar solo. Nunca fue como un tipo de novias, ni era más bien como una persona muy trabajadora, muy enfocado en construir, en crear, en... Claro, pero vio a esa trujillana y dijo, no, Sí. ¿qué es esto? No, Eso yo... fue lo que pasó. No, y lo loco fue que mi mamá tuvo dos novios japoneses. ¿Qué? ¿Pero cómo es? No, No, pero ¿cómo una persona en no, Trujillo no. tiene dos novios japoneses? La Pero cuest- no venían en el mismo barco, ¿no? O sea, o no, son, no, no, no. son... La cuestión es, la diferencia entre mi mamá y papá es una diferencia importante. Ok. Mi papá le llevaba 27 años a mi mamá. Entonces, Ya. ella se muda de Betijoque, de Trujillo,
a Agua Amarilla, que es un sector que queda en Tejerías, Ajá. donde vive vivía una tía de ella. Porque mi mamá dijo, yo lo que quiero es hacer plata, lo que Ok. quiero es trabajar y quiero ser útil. O sea, aquí me dijo que yo no estoy haciendo gran cosa y se fue para Tejerías y como la empresa de mi papá, Metal Japón se llamaba, la empresa que él tenía junto con sus otros socios, quedaba en la zona industrial de Tejerías. Entonces empezó como a correr la bola que bueno, hay unos Mm, chinos ahí que están buscando, chinos no japoneses, pero la gente, sí, la bueno, gente la llamaba chino. mira, la empresa de los chinos está buscando obreras. Ok. Entonces mi mamá ahí mismo, entonces se fue ella con una prima, la hija de esta tía, a buscar trabajo y las entrevistaron y quedaron. Y quien entrevista a mi mamá es mi papá. Pero ella se empató con otro trabajador japonés de la empresa. Ok. Se hicieron novios y se comprometieron, Ajá. pero el tipo se fue a Japón. Los papás lo mandaron a llamar y el tipo no volvió. Mi mamá andaba con un despecho horrible y ahí es cuando viene el señor Seiichi Kobayashi y empieza a conquistar a mi mamá. Qué historia más fascinante. Qué buen chisme. Entonces, cuando avanza el romance y avanza un poco bueno, sí, la relación, Ajá. él un día en unas vacaciones laborales, mi mamá se fue a Betijoca a visitar a mi abuelo y a mi abuela, este, él decide ir a Betijoque a buscar a mi mamá y a pedirle la mano a mi abuelo. Y él llega así preguntando, ¿dónde queda la casa del señor Juvenal Rondón? ¿Dónde queda la casa del señor Juvenal Rondón? A mí me dijeron que queda al frente de un colegio que se llama el Colegio Francisca Arévalo. Entonces, Betty dijo que es una calle, Ajá. o sea, es como una calle que sube y baja con casitas a los lados. O sea, eso es como una callecita, como un pueblo de paso. La iba encontrando. Entonces ahí todo el mundo Claro. Se se conoce. conoce. Y preguntando, él llega a la casa de mi abuelo, de mi abuela. Y llega allí, mamá, ¿qué haces tú aquí? Yo vengo a pedirle la mano a tu papá. Wow. No, mi papá, Se las traía. sí, señor, muy interesante, con Súper interesante. muchas historias. Yo me siento al igual que mi hermana y mi mamá y toda mi familia con mucho agradecimiento de haber podido tener a mi papá. Claro. Este, porque, o sea, si bien hace 13 años él ya no está, hay como muchas cosas que sigo como entendiendo, ¿no? De mi padre. Y hay otras cosas, bueno, que quedaron allí como en el aire, pero como tengo una cercanía importante con la comunidad japonesa acá, siempre voy como consultando, ¿no? Como que esto qué significa y esto, por ejemplo, con esa consulta luego de la muerte de mi padre, a mí me quedó como pendiente como que esto se hace en Japón, esto de cambiarse el apellido. Ok. Y a través de una gran amiga de la embajada, ella me dice, esto es algo habitual y es algo que se hace como una señal de agradecimiento. Así que esto de cambiarse el apellido no es algo, no es algo tan raro en Japón, o sea, es algo que se puede esperar. Ok. De, Ok. Yo vi por ahí en tu Instagram que estuviste en Japón hace poco. estuve en febrero, fue en febrero a Japón como becaria Ujú. de un programa que se llama Juntos, de, de los programas AFS, que es una asociación pues internacional que genera programas de intercambio cultural y me llegó realmente la petición a través de la embajada. ¿Y era la primera vez que ibas? Sí, Wow. Cuéntame, ¿nos puedes echar el cuento? Échanos el sí, cuento. este año ha sido muy, muy, Qué fino, muy, Han. muy Qué fino. loco porque han pasado como muchas cosas en un orden como un poco más público, Ujú. también cosas en un orden más privado e íntimo, cosas como que yo tenía allí pendientes, hay también como un asunto allí como de búsqueda muy personal, Sí, de las raíces y la identidad de quiénes somos. sí, Bueno, pero en eso andamos todos, ¿no? sí. Ahora esto se da porque el agregado cultural de la embajada que estuvo hasta septiembre, Hideo Kobayashi, él me dice, hay un Pero no, no, programa. no, no es primo, ¿no? No, no, no. Kobayashi es un apellido muy popular en Japón y en la comunidad Nikkei. Entonces, Ok. así como pasa que acá en Venezuela, yo soy, o sea,
la única Kobayashi creo que soy yo, porque es que la comunidad es muy pequeñita, la Claro. comunidad Nikkei. Este, entonces, Nikkei son hijos de japoneses en el los extranjero. Nikkeis somos los hijos de japoneses fuera de Japón. Así que hay Nikkeis alrededor del mundo. Entonces Kobayashi es un apellido muy popular en Japón. Y Hanas Kobayashi hay muchas en Japón. No tantas en el mundo, pero digamos que aquí puede ser como un particular, pero digamos que en Japón o en las comunidades Nikkei es como un apellido, eh, digamos, habitual. Pues. Ok. Entonces, Kobayashi-san, él me dice, mira, está este programa y nos gustaría saber si quieres participar y bueno, la embajada puede también apoyar, emitir cartas de recomendación para que seas tomada en consideración, pero tienes que hacer una aplicación. Yo estuve como unos 3 meses aplicando en Ujú. distintas fases. En una primera fase del proyecto que se suspendió, luego en otra fase del proyecto que se retoma a través de este programa que es Juntos y bueno, me seleccionan. Ok. Digamos que creo que gran parte de lo que hace que sea elegida es todo el trabajo que vengo llevando desde hace 19 años con la Embajada de Japón en la Semana Cultural de Japón, donde Ujú. interpreto, hago un concierto anual. Este año, cuando regresé de Japón, al mes estuve haciendo mi concierto número 19 en Ok. la Semana Cultural de Japón, donde hago música popular y tradicional japonesa, lleva como a una sonoridad un poco más occidental, pero este año fue súper especial porque, Venía este, cargado con lo que sí, aprendiste allá. además que allá me compré un kimono en Japón, Ujú. y me lo puse, y me acuerdo que cuando compré ese kimono allí, allá en Tokio, en un templo budista al que fuimos, en un mercadito aquí que quedaba cerca, tuve como una experiencia loquísima porque la señora que me atendía era como un mercadito muy artesanal, Ujú. este, que me atendía y a la que le compré el kimono, que se lo compré a un buen precio. Este, Me recordó a mi abuela materna. Ok. O sea, tu abuela de aquí, a la Sí, mamá de la tu mamá. mamá de mi mamá. Y Ajá. fue loco porque esta señora japonesa que me estaba empacando el kimono, que me estaba cobrando, una señora como de unos 75 años, me recordó, fue a mi abuela, Amparo. Y bueno, me acuerdo yo pagando así, lagrimeando porque como que de alguna manera, que no puedo ponerla en palabras, entendí la junta de mi mamá y mi papá en en esa experiencia comprando el kimono. Porque en Japón me di cuenta que soy muy japonesa, pero también me di cuenta que soy demasiado venezolana. Claro. Entonces, digamos que esa parte que yo siempre tuve como pendiente, como que ir a Japón, porque claro, mi parte japonesa es mi padre y también como todo el contacto que yo he tenido con la comunidad japonesa acá, y mi propia manera de entender mi japonesidad, Ujú. este, mm, había estado allí, pero yo tenía como pendiente ir y ver a Japón con mis propios ojos, ¿no? Entonces, Qué aprendiste de Japón y qué aprendiste de ti en tu viaje allá? ok, esto que voy a decir Ajá. es algo que descubrí hace unos meses, que el viaje, o sea, no es necesario realmente para poder descubrir cosas, moverse de sitio geográfico. Sí, No es necesario. estoy de acuerdo. El viaje, esto suena muy cliché, es como una frase que uno oye mucho, pero realmente el viaje es interno, ¿no? Em, entonces, Japón fue una confirmación o sea, el viaje en sí, el movimiento geográfico, eh, el reconocer muchas cosas que ya yo había vivido a través de la experiencia con mi padre, a través de mi experiencia con la comunidad japonesa acá y también otras comunidades japonesas con las que yo he interactuado fuera de Venezuela. Eh, Fue eso, como una confirmación de cosas que ya yo sabía, ¿no? Entonces yo en algún punto decía, ajá, pero yo entonces necesitaba esta confirmación en el afuera de algo que ya yo sabía, ¿no? Entonces en algún punto dije, ah, no, es que el viaje es interno. Entonces todo lo que va pasando en los viajes externos,
es para uno seguir enriqueciendo y seguir valorando la mirada interna. Perfecto. Entonces, valorando y validando la mirada interna, ¿no? Em, pero sí, fue como un poco, es un viaje que yo creo que yo voy a seguir o sea, la digestión de ese viaje continúa porque, o sea, mi padre nunca más volvió a Japón. Entonces, cuando tú vas llegando a Japón en el avión, una de las primeras cosas que te dice que estás llegando a Japón es que ves el monte Fuji. Ujú. Y cuando vi eso, dije, mi papá más nunca vio esto, ¿no? Entonces, es como que, claro, en una lectura mucho más, o sea, mucho menos de esto, yo digo que más allá de todo, uno como que guarda como la mirada y la mirada de quienes ya no están en este plano permanece a través de la mirada de uno, ¿no? Entonces yo de alguna manera sentía que mi padre estaba volviendo a Japón a través de mí, A ¿no? través de ti, claro. Y que yo también estaba volviendo a mi padre a través del viaje. Entonces, o sea, mucho Mágico. lo que tengo que digerir. Otra de las experiencias importantes de este año es que hace un mes, hace casi un mes, fui a ver a Paul McCartney en Bogotá. A ver, ¿y cómo te fue? Es que, bueno, o sea, para la gente que me conoce, saben que yo soy muy fan de los Beatles, muy fan de Por los tu papá. Beatles, porque conozco a los Beatles por mi padre. Ujú. Este, y de hecho, yo fui a ver el concierto con una camisa de mi papá. Sí. Me llevé una Wow. camisa del equipo de bowling donde él jugaba en Japón. Mi Ajá. papá era campeón de bowling, en Tokio. Bowling en torneos aficionados y creo Ujú. que llegó un punto en que se volvió profesional, pues. Ok. Claro, paralelamente a la metalurgia. Entonces, esa camisa, que es una camisa súper cool, además con una tela buenísima, Claro, imagínate todo el tiempo que ha pasado. me la llevé y con esa camisa vi el concierto de Paul McCartney, ¿no? Entonces, mientras otra gente iba con sus franelas de los Beatles, yo iba con con la camisa de mi padre, ¿no? Qué lindo. Entonces, ver a Paul McCartney es como ver a Dios, pana. Es impresionante. O sea, en este punto, la música de los Beatles a nivel de valor como patrimonio cultural, claro, salvando las distancias de géneros, está a la altura de la obra de Mozart, de Beethoven. O sea, Claro. la música de los Beatles a nivel de cancionero y a nivel de todo lo que significa la historia de la agrupación como tal, está, de hecho ya es un patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo pondrías como top uno ¿Qué en cosa? tu ranking musical. Por supuesto, siempre. Uno. Siempre, Dame, siempre, dame, siempre. dame cinco. Dame cinco. Wow, es muy complejo. No, puede depender también Al menos tres, del pues. momento en el que yo estoy. Siempre, Sí, sí. siempre los Beatles. Y ahora más que nunca que vi a Paul McCartney. Ok. Este, creo que también, un poco porque, bueno, un poco mucho porque es un género al que estoy asociada, porque es uno de los géneros que más hago como cantante y que ha sido como una gran influencia para mí, el jazz, específicamente el disco Kind of Blue de Miles Davis, Ok. este, específicamente esa época porque es un disco muy importante para el jazz modal. Tal vez si me haces tú esta entrevista en 10 años o me la hubieras hecho 10 o 5 años antes, mi ranking sería distinto, ¿no? Pero ahorita y también porque está como un poco relacionada con mi función como docente, porque Ok. cuando enseño jazz modal a estudiantes lo hago a través de ese disco. Este, y de tercero, pues las canciones que compongo. Me Así, encanta. sin que me quede Me nada por encanta. dentro, No, porque así mismo. este año me he reencontrado con el oficio de componer Ok. y digamos que cada vez más me gusta como escuchar la música que hago ¿De o qué va tu trabajo ahorita? ¿En qué andas? a ver, esa cosa de trabajo, o sea, trabajo que del No, sustento, no, 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 no. de trabajo No, aquí artístico. estamos hablando de puras ideas y Ok. de lo trascendente, de la trascendencia. Mm, Aquí, eso es lo que nos interesa aquí. O sea, ¿de sí, qué por está eso es que en Agatha qué, se quedó aquí. exacto, en qué está tu creatividad, en qué está tu, tu devenir, ¿sabes? Como psicológico y creativo. Es Mm. lo que me interesa.
Hay dos vertientes. Ujú. Hay una que tiene que ver con la creación de una obra, que ahorita estoy, es un proceso que va a tomar el tiempo que deba tomar, porque lo que me importa es que esté como conectado con la fuente, ¿no? Y con el propósito, que es justamente esto que estoy haciendo de componer canciones y de irlas grabando. Es un trabajo que no sé en qué momento va a salir, pero se está creando y es algo que Ok. yo tenía como pendiente conmigo misma, eh, pero ahora digamos que este año, un poco desde finales del año pasado, a través de ciertos procesos personales, el encuentro también con personas muy especiales, como que se motivó ese reencuentro con crear, ¿no? Con Ujú. crear canciones, con crear historias, escribir, hacer poesía también. Entonces ahorita estoy como en ese proceso de ir componiendo, escribiendo, maqueteando, creando el equipo. Ya la primera canción del EP está ya lista, grabada. Entonces voy así poco a poco, paso a paso. Y hay otra vertiente de lo creativo Ujú. que tiene que ver como con la parte más íntima del momento de vida en el que estoy ahora, ¿no? Tengo 42 años en este espacio-tiempo, y digamos que mis necesidades y mis anhelos y como las cosas que quiero y deseo van como en otra vía, ¿no? Entonces está como mucho más esa cosa de la creación del hogar, de em, como ya, como esa asumir, aceptar y disfrutar como lo que significa la verdadera madurez, lo adulto en mi lectura, ¿no? Porque en mi oficio, digamos que los músicos y los artistas estamos como viajando en temporalidades distintas, porque Ujú. cuando yo estoy en el escenario, yo soy la misma muchachita que imitó a Melissa a los 6 años. Este, mientras estoy ejecutando, soy docente, pero soy adolescente también, pero también soy como esta persona que tiene tiempo haciendo música y creando música. Entonces, digamos que en el arte el juego con las temporalidades es libre, al menos es la lectura que yo le doy. Pero digamos que en el espacio-tiempo donde tú pagas cuentas, Ujú. ganas dinero, construyes cosas, pagas un alquiler, o te metes en un crédito, yo venía viviéndolo como de una manera eh, eh, que no era una manera sostenible. Ok. Entonces ahora digamos que estoy como en esa creación de esa nueva creación, de ese mindset que genera como un sustento de la vida y el aquí y el ahora, Como el mucho, Ikigai. mucho más sostenido, que puede sostener esto otro que es tan importante para mí como el arte, ¿no? Porque Charly García, una vez en una entrevista le preguntaban qué pensaba de la gente o sea, no, lo voy a parafrasear, ¿no? Claro, Pero, claro. pero voy a tratar como de extraer lo principal que él dijo, que me pareció genial viniendo de él, ¿no? Porque de Charly García hay como tantas percepciones acerca de lo que es él, que Como de todo el mundo. sí, que al decir esto, yo digo, Charly es un tipo que desde mi punto de vista está más cuerdo de lo que la gente cree. Ok. Él decía, desde la locura no se puede crear. Ok. Decía, no, porque alguien era una entrevista muy, muy graciosa y como muy rara, porque a él lo sentaron solito en un escenario y estaba como el entrevistador desde el público haciéndole preguntas y el público le hacía preguntas. Era como un programa de televisión y él Ajá. estaba sentado en un mueble así en el escenario él solo. Ponle que era como en los años, principios de los 90 Ujú. pareciera. Entonces, como que le preguntan a una persona que está en un asunto de enfermedad mental, una locura, ¿qué cree usted de esto de la enfermedad mental y la creación? Y él dice, un loco no puede crear. O sea, hay que tener un nivel de equilibrio, o al menos algo que te permita colocar esa locura para transformarla. Pero desde la insanidad no puedes crear. Entonces, eso me llamó la atención porque conectó con él, porque yo de alguna manera también creo que, y aquí lo hilo con mis tiempos como pasante de Maritza Montero, que es una psicóloga social. Yo fui pasante de ella y en algún momento hablamos de la improvisación, y esto lo uno también a lo que le enseño a mis estudiantes cuando les enseño improvisación modal, que ella decía, la base de la improvisación es la planificación. No se puede improvisar
sin tener una estructura que te permita jugar sobre eso. Porque si no, simplemente se vuelve algo que no tiene un sentido, ¿no? Aquí pudiéramos también filosofar del sinsentido como un sentido, pero digamos que yo veo el arte y la creación artística como un espacio, eh, estuve por mucho tiempo viéndolo como un espacio de mucha rigurosidad y como muy desde la afuera de lo que significa, lo que espera el otro de mí, Claro. pero digamos que desde hace un tiempo para acá, y gracias también al ejercicio de componer, y gracias también como a rodearme como de otras personas, de otros artistas en tiempos más recientes, lo veo como un espacio lúdico y de juego. Porque de hecho cuando estoy componiendo y estoy creando o estoy en el escenario desde ese lugar o estoy estudiando, preparándome para un show desde un lugar de juego, pero de juego con la responsabilidad que significa eso, creo con mayor libertad. Entonces creo que Eso se parece mucho al concepto de Alan Watts. No sé si has leído a Alan. no. Bueno, Alan Watts es yo lo llamo filósofo, vamos a llamarlo filósofo. Para mí es muy importante porque trae un poquito de la filosofía oriental a traducirla al occidente. Y Alan Watts dice que la vida es como la música. Y claro, él lo dijo en inglés. Él dice, fíjate que cuando tú estás hablando de tocar un instrumento, nosotros en español decimos tocar, pero en inglés se dice play, jugar. Tú no dices trabajar, tú no dices emplear, tú no dices usar el instrumento, tú dices play de piano, jugar al piano. Entonces él dice, la vida hay que tomarla como juego, como si fuera la música, de que no tenemos que llegar a un punto final, porque en la música no tienes que llegar al final de la canción, porque si en la música tuviéramos que llegar al final de la canción, los grandes compositores solo harían el final de la canción. Y los mejores autores serían los que compusieran más rápido o los que harían una canción que fuera muy rápida. Entonces, Alan propone esta idea poderosísima de que, mira, la vida no tiene un objetivo final al cual nosotros tenemos que llegar. La vida lo que tiene es que tú, como esta canción, disfrutarla. Y como el baile, que tú lo que bailas no para llegar a un punto del salón, tú bailas para bailar. Exacto. Qué bonito esto del baile, me gusta. Porque al final sí es el proceso, ¿no? Es el viaje. Sí. Entonces, creo que este asunto de ver el acto creativo como un acto lúdico Ujú. eh, también requiere un sustento, ¿no? Claro. Porque ¿cómo es un niño cuando está jugando no sé, en el jardín y le da hambre? Pues va, busca que le den comida, o sea, deja de jugar. Sí. Él quiere comer. Este, entonces yo digo, es como complejo crear, jugar, si no están las condiciones básicas Sí. para poder hacerlo, ¿no? Entonces ahí también voy a que en esta cosa que tiene que ver con el sentido del sacrificio, Ujú. eh, que hay también, y ahí lo uno también como con ciertas ideas que pudieran estar asociadas a ciertos elementos religiosos o a ciertas Adelante. creencias o Tú puedes culturales, asociar ¿no? aquí todo lo que quieras Esta asociar. cosa del sacrificio, el castigo, de la Ujú. culpa, de ir y hacer a pesar de, o Claro. eh, yo creo que es muy delicado crear desde estados aflictivos. Y cuando hablo de estados aflictivos, lo aflictivo no es nada más la tristeza, lo aflictivo puede ser la rabia, puede ser la envidia, el egoísmo, la confusión, la tristeza o La la competencia. competencia, el ego exacerbado. Eso es aflictivo. Sí. Viene de un lugar muy bajo de vibración por el que pasamos todos, ¿no? La preocupación es no detectarlo Ujú. y seguir obrando desde allí, ¿no? Entonces, en este proceso, al menos en este viaje en el que yo como que estoy embarcada ahora con mi obra, la obra artística y también la obra personal, ¿no? Del concepto de hogar, de familia, lo que significa familia, es importante como tener esas condiciones básicas más que cubiertas, como contempladas y tratar de que tu día a día esté lo mejor sustentado posible. Porque creo que una idea solamente así, por más linda que se vea, no se sostiene
sola, hay como un cuerpo que la edifica, ¿no? Y esto me recuerda un poco una imagen que vi en el concierto de Paul McCartney, Ujú. antes de que comience el concierto. Fue súper simbólico. Se prenden dos pantallas gigantísimas que había, que es por donde uno veía al tipo, Ujú. lo veías en el escenario y lo veías en las pantallas. Y antes de que inicie el concierto como tal, habían unas imágenes, unas visuales impresionantes de una especie de edificio infinito, ¿no? Ujú. Entonces en ese edificio, comenzaba con Paul, bebé, su familia. Entonces todo lo que era era un edificio como con imágenes insertadas, ¿no? Venía desde lo rudimentario, entonces tú te imaginabas cómo era el edificio en Liverpool. Luego empezaban a aparecer los Beatles, luego después The Wings, que es como el grupo que tuvo después. Entonces el edificio se vuelve como una cosa psicodélica súper curiosa. Y al final aparece el bajo de Paul, ¿no? El bajo Hofner de Paul. Es cuando tú sabes que el concierto iba a comenzar, ¿no? Entonces, claro, uno dice, es que este señor viene de aquí. Claro. O sea, es un ser humano, que fue un bebé en una familia, en la época de la posguerra, una guerra que también sufría mi papá paralelamente, pero Paul la sufría en Liverpool. Bueno, este, él viene de allí, viene de una familia musical, viene de una familia que tenía, digamos, como una especie de estabilidad emocional. De hecho, de los cuatro Beatles, él es como el que tuvo como una familia un poco más conformada. Claro. Entonces, claro, toda esta obra, este edificio que él te muestra en estas visuales, y que termina como en este bajo Hofner antes de que él vaya al escenario y que te entregue uno de los shows más perfectos que he visto en mi vida. Si ustedes pueden ver a Paul McCartney en algún momento, que hay que verlo pronto porque es un señor ya de 82 años, vayan a verlo porque es increíble, está sustentado en bases. Claro. Entonces, claro, para nosotros poder seguir edificando, ¿cuál es nuestra base, no? Entonces es Sí. un poco mi invitación. Bueno, nosotros somos psicólogos también, entonces hay como mucho contenido psicológico también cuando Sí. conversamos por eso, porque yo pienso honestamente que no podemos crear nada de valor si no cuidamos cómo estamos nosotros. O sea, dar desde el lugar de yo me quito para darte, honestamente siento que esa visión, que es una visión muy arraigada en las crianzas, es una visión que viene desde la carencia y todo lo que viene desde la carencia eventualmente va a tener una pata coja, ¿no? Entonces siento que en este mundo que está como que es como una invitación constante a dar, mostrarse, 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 sin importar cómo estés, yo creo que es mucho más importante tomarse el tiempo para uno realmente establecer cuáles son tus condiciones de vida, cómo estás tú, cómo están tus condiciones de comida, de sustento, psicológicas, de apoyo emocional, y desde ese lugar ir creando, ¿no? Ir edificando para que cuando vayas a dar puedas hacerlo desde un lugar mucho más beneficioso. Entonces, en esas dos vertientes estoy, creando la obra, mientras la obra pública, con una emoción enorme para compartirla cuando toque el momento, y la obra privada que no es menor importante, no tiene menos importancia que la otra, tiene una importancia tan o incluso más que la obra pública, porque es lo que nutre lo otro. Sí. Entonces, en esas dos vertientes estoy. Soy educadora, tengo mi espacio que es de Art Studio, donde recibo a mis estudiantes privados. También soy docente en la Escuela Contemporánea de la Voz y también soy investigadora allí. Formo parte también de la Unión Pedagógica Venezolana de la Voz, que somos varios profesionales de la voz allí. También soy docente en Audioplays Música. Y por supuesto siempre estoy en proyectos artísticos que me sumen, que me encanten. Este, y pues mi idea sí, sí, un poco más como eh, digamos, como mi responsabilidad con el arte es importante. Y bueno, hay otras vertientes también del arte que me gusta y que siempre estoy investigando, ¿no? Entonces, ahí voy, en esas dos vertientes. Hanna, para una persona que no tiene formación musical y que además me considero particularmente torpe musicalmente, mm, ¿vale la pena aproximarse al estudio musical? ¿Vale la pena que yo diga después de viejo, decir, a ver qué agarro?
porque me considero tan torpe como, o sea, es como alguien que no es bueno en los deportes. Y dice, Mm. no, pero ¿para qué voy a agarrar yo un balón, una pelota? Eso no es lo mío. Pero también considero que, o sea, yo admiro tanto a los músicos. Digo, qué fenómenos son, qué fenómenos. Yo quisiera tener alguito, ¿sabes? Quisiera tener algo, algo de verso en esto, pero vale la pena que yo me acerque un toquecito a ese mundo y desde dónde me acerco. Yo no diría que vale la pena, vale el esfuerzo Ok, y vale ok, la, vale el esfuerzo, y vale, me vale la gusta. gloria. Ok, Porque hay una cosa importante en el asunto de la creación ujú, y en el asunto de la vida, ya, que es nuestra relación con la expectativa y la esperanza. Em, o sea, la esperanza desde el punto de vista más positivo y más bonito ujú, tiene que ver con esto de lo que uno sueña, ¿no? De cómo uno visualiza y de cómo uno quisiera que fueran las cosas. La cosa es la relación que tenemos con la esperanza y con la expectativa, ¿no? ya, Con lo que esperamos. Porque si tengo una expectativa de que, o una lectura que a lo mejor está también incluso alimentada por algún juicio, ujú, entonces el camino se va a volver más complejo cuando empezamos o emprendemos un camino de conocimiento hacia algo, ¿no? ok, Yo creo que un poquito volviendo a lo que conversamos unos minutos atrás, si se ve desde el juego ujú, y desde la exploración, ujú, este, y, y como de la relación y el disfrute que puedes hallar en el proceso de aprender, que tiene sus momentos que pueden ser frustrantes, claro, este, pues allí pues vas a lograr conectarte con algo ya. en la forma en cómo tú alcances a hacerlo, ¿no? Ya si uno empieza a hacerlo, no, que yo no toco bajo como Victor Wooten o como No, Paul no, no, McCartney no. o no sé qué, o, como a mí me encantaría hacerlo como, fíjate, con mis estudiantes yo les digo, la idea es que cantes cada vez mejor como eres tú Sí, y que exploremos toda la potencialidad de tu instrumento y que todas las técnicas y que todas las herramientas podemos ponerlas al servicio de tu instrumento, ya. en tus términos, con tu identidad, porque ¿qué es lo sabroso? Que ya Aretha Franklin existió, Stevie Wonder existe, ya, o no sé, o cualquier instrumentista ya existen, ya son personas que tienen su voz. Es mucho más interesante lo que cada persona tiene que decir, ¿no? Sí, Entonces, en no, ese sentido, no, yo te invitaría, yo diría, sí, y yo más de lo que tengo que inténtalo. decir, porque seguro tengo muy poco que decir en el aspecto musical, probablemente nada. Yo es qué tiene la música que decirme a mí. O sea, ese Mm. ejercicio en qué me va a convertir y qué partes del cerebro me va a despertar que puedan estar dormidas y puede hacer que yo genere nuevas conexiones. También Por ahí voy yo, es una por ahí voy manera yo. de verlo también, como permitir que el estímulo o sea, tener la apertura para que también eso nuevo nos penetre, ¿no? Ujú, Y en esa cosa de, tal vez ahora pienses que no tienes nada que decir, a lo mejor ahorita es así, pero a lo mejor como nosotros somos como, hay como unas cosas allí que están, pues, esperando emerger. ujú, A lo mejor en ese proceso dices, ah, no, sí había cosas que decir, lo que pasa es que no estaban conscientes en el momento, ¿no? claro. Entonces, tal vez deja que la experiencia te sorprenda. Qué bello, me encanta, me Yo te encanta. diría que sí. ¿Qué instrumento te llama la atención? ¿Cuál es el más fácil de aprender? No es la voz. No es la voz. Cualquiera pensaría que es la voz, pero no es la voz. No, no, lo que creo es que la dificultad tiene que ver, ahí sí lo digo de manera un poco más yendo a la docencia, pues sí tiene que ver con el tiempo que inviertas en ello, Claro, con la disposición que tengas dentro del tiempo que inviertas claro. y de cómo esté tu mente. Puede ser el Mientras, triángulo. ¡Pling! sí, puedes hacerlo. Y pues una gran carrera de triangulero. También. Que no es No, lo mismo que triangular, ¿ok? No, no, ok. no triangulemos. No, 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 eso no. No, bueno, oye, qué lindo, qué lindo. Mira, Janita, algo más que quieras compartir aquí con nuestro hermoso público nítido, que quieras dejar como Nítido. reflexión final sobre lo que representa la música para ti y lo que representa el arte.
Bueno, yo creo bueno, la música ha formado gran parte de mi vida, Ujú. está en mi vida desde que tengo uso de razón porque mi familia siempre ha sido una familia muy musical. Sí, Ninguno es músico de profesión, pero una gente que baila, que pone música. En mi casa sonó La Fania, los Beatles, The Carpenters, Celia Cruz, Juan Gabriel, los Bee Gees, no tanta música, entonces siempre estuvo allí la música como un ente, ¿no? Entonces, digamos que hace unos meses un buen amigo me preguntaba, ¿qué es la música para ti? ujú, Y yo decía, la música soy yo, no desde el punto de vista egocéntrico, sino de que hay música en mí, y sobre todo en mi espacio como ejecutante, mientras yo la escuche, mientras yo la interprete, mientras yo la baile, sí, la aprecie, ¿no? Entonces, yo siento que es como importante que soltemos como las expectativas que tenemos con la vida y las cosas sí. y permitamos que las experiencias nos invadan y nos enriquezcan un poco más. Eh, Porque yo soy músico, pero también soy otras cosas más aparte de cantante y de músico. Somos muchísimas otras cosas más. Esta época que nos ha tocado esta última temporada de la vida, los últimos 20 años han sido como años donde hemos estado como con una nueva manera de vincularnos, ¿no? A través Ujú, de dispositivos y ujú. digamos que esa nueva manera de vincularnos nos está haciendo también leer la realidad de otra manera que no diga que, yo no puedo decir que es una manera errada, pero digamos que es una nueva manera con la que estamos conviviendo. Distinta. Este, pero también creo que no es la única forma. Entonces siento que es importante entender que si bien hay otras maneras de hacer interlocución con la forma en cómo vivimos la vida, con las cosas que hacemos en nuestra vida, siempre es importante como en la medida de lo posible ir encontrando cuál es nuestra manera de hacer las cosas y también entender desde qué lugar damos al mundo y desde qué lugar estamos generando cosas, ¿no? Un poco ir un poquito más a entender quiénes somos nosotros en esencia, que eso es un trabajo que yo creo que no termina nunca. este, pero más allá de eso, sí, creo que es importante darse como un tiempo para entender, ir contestando preguntas fundamentales de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, eh, quién somos. Son preguntas que van cambiando de respuesta en el tiempo, pero sí creo que dense como un espacio, importante darse como un espacio para ir un poquito a cosas que son como más comunes en todos nosotros, ¿no? No sé si eso responde la pregunta, Claro pero que sí, más que respondido. Gracias, Ana. Qué gracias linda. a ti, Javier. Chao, muchachos. Chao, gracias.